Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 3 de octubre de 2019. Primero el Evangelio, el mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 71. Una tarea de finanzas sanas, le llamaremos a este devocional y algunos otros después de este, basados en Marcos 12, 13 al 17. Recordemos los principios que hemos aprendido para permanecer en Cristo todos los días: compromiso, renovación, inspiración, santidad. Compromiso con Cristo, por supuesto, renovándonos, poniéndonos en nuestra vida nuevas cosas buenas, inspirándonos en su palabra y viviendo en santidad gracias a la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora estamos en la letra T del nombre Cristo, para recordar que cada vez que iniciamos un nuevo día debemos disponernos para realizar una tarea de vida, una tarea en el reino. El texto que ahora nos ocupa es uno de esos malignos ataques de los religiosos de aquella época contra nuestro Señor. Pero como de costumbre, el Señor los derrota contundentemente. Leamos. Dice así el pasaje de Marcos 12, 13 al 17. Entonces enviaron a él algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra, y viniendo le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces él, como entendió la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me probáis? Traedme un denario para que lo vea. Se lo trajeron y él les dijo: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: del César. Entonces Jesús les dijo: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. ¿Le agrada pagar impuestos, hermano? Quiero decirle que las cosas no han cambiado mucho en este aspecto desde entonces. En la época de nuestro Señor, la gente renegaba de pagar impuestos. Había impuestos por varias cosas. Había un impuesto de la tierra que obligaba a los agricultores a dar un diezmo del grano que cosechaban y un quinto del aceite y el vino que lograban procesar. Este impuesto se pagaba en especie o en dinero. Había un impuesto de los réditos que consistía en 1% de las entradas de todo habitante que todo habitante tenía. No olvidemos que el comercio era una actividad que todos desarrollaban, porque el que sembraba comerciaba lo que sembraba. Los que cosechaban, los que tenían animales también vendían sus nuevos ganados, es decir, los frutos de su trabajo, todo se vendía. Pero el impuesto al que hicieron referencia los fariseos y herodianos era el impuesto de empadronamiento o de censo que todo hombre de 14 a 65 años y toda mujer de 12 a 65 años pagaba cada año. Se trataba de un denario, una moneda que equivalía al salario de un obrero en un día de trabajo. La pregunta que le hicieron a nuestro Señor estaba cargada de veneno. Se habían confabulado para prenderle, se habían aconsejado maliciosamente para atraparle en una trampa. Por supuesto, atraparle en una trampa. Es interesante que aunque herodianos, fariseos y saduceos se odiaban entre sí, se unieron en contra de Jesús. En una forma premeditada, comisionaron a algunos discípulos de los fariseos y de los herodianos para que preguntaran sobre el tributo a César. Si hubiera dicho que sí era lícito dar el tributo a César, los herodianos hubieran aplaudido, pero los fariseos lo hubieran atacado, ya que los consideraban un acto de idolatría y contrario al pueblo de Dios. Si hubiese dicho que no era lícito dar tributo a César, los fariseos lo hubieran alabado, pero los herodianos lo hubieran acusado de rebelde, ya que ellos eran colaboradores del imperio junto con Herodes. Así que lo pusieron, según ellos, entre la espada y la pared. No les interesaba a quién favoreciera con su respuesta. Lo que les importaba era que cayera en descrédito delante del pueblo. Se lucieron en cuanto a hipocresía y maldad en la forma como introdujeron su pregunta. Le alabaron: tú que no te cuidas de nadie, tú que siempre dices la verdad. Y cuando alguien te habla así, como decía Facundo Cabral, el hombre acaricia al caballo para montarlo. La verdad es que estaban siendo demasiado aduladores, porque traían una trampa, traían un oculto interés en su pregunta. Tendieron sus redes para atraparlos, sin embargo la trampa los atrapó a ellos mismos, porque nuestro Señor respondió con tal sabiduría que, además de dejarlos callados y avergonzados, su fama creció en vez de desacreditarse. Además, el Señor aprovechó la cuestión para impartir profundas e importantes enseñanzas respecto al reino y nuestras finanzas saludables en la tierra y en el cielo. Por eso, permítame decir una de esas enseñanzas, y mañana otra y pasado otra. La primera de hoy es esta: una tarea de finanzas sanas en la tierra. Recuerda que estamos en la letra T y realizamos tareas para Dios, actuamos para el reino.
Si hemos creído en Cristo, nos comprometemos, nos renovamos, nos inspiramos en su palabra, nos santificamos por la acción de su Santo Espíritu y realizamos una tarea. Muchas, no me refiero a una como los Boy Scouts, que es la buena obra del día. Aquí nosotros hacemos no una sola de cada día, sino todas las que Dios nos pone enfrente. Por eso llamamos a esto una tarea de finanzas sanas en la tierra. Los fariseos consideraban la dominación romana como algo demoníaco y al pagar impuestos les era una maldición a la que se oponían rotundamente. Los celotes llevaban esta idea al extremo de buscar por medios violentos la manera de escapar del dominio del imperio. Esta realidad que se enseñaba, aunada a la natural aflicción de pagar impuestos que todo el mundo tiene, hacía que muchos sintieran la tentación de no hacerlo y se escondían se escondían para ello detrás de una máscara de religiosidad considerándolo pecado. Es decir, decían, no debo pagar porque no le agrada a Dios que yo pague. Es decir, se escondían detrás de un precepto religioso. Hoy en día, muchos hacen lo mismo en diferentes áreas. Pretenden incumplir responsabilidades sociales, laborales, hacendarias, políticas o familiares, escudándose en una supuesta religiosidad. Nuestro Señor dijo literalmente, devolved a César lo que es de César. La palabra que se dice así, dada a César, la palabra que usó el Señor, se significa más seguramente devolved. Así que su respuesta fue, devolved a César lo que es de César. Es decir, que consideraba un asunto de justicia social regresar al gobernante un bien por los bienes que el Estado a su vez provee al ciudadano que vive bajo su gobierno. Déjeme lo digo de esta manera. Ser cristiano no nos da derecho para ser malos ciudadanos, sino muy al contrario, nos capacita y estimula a ser ciudadanos ejemplares en responsabilidad y servicio desinteresado. Cuando recibimos un salario de la empresa o consumidor, cuando disfrutamos de la energía eléctrica, teléfono, agua entubada, carreteras, alumbrado, escuelas, médico, etc., debemos recordar las palabras del Señor, devolved a César lo que es del César. Cualquiera podría interrumpirme para hablarme de los malos manejos que se hacen de nuestros impuestos y de cómo algunos gobernantes se lo han quedado injustamente, pero debemos recordar que no era diferente en la época de nuestro Señor. Sin embargo, Él enseñó tal principio de ética cristiana, así que no hay razón para no practicarlo hoy. Pablo también lo dijo, pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Eso está en Romanos 13:7. Este principio se aplica a todas las áreas de la vida en la tierra, incluso al diezmo, a las deudas, a las responsabilidades en el trabajo, en la escuela, en la familia, etc. Entonces, disculpe usted, pero la enseñanza de hoy es clara. Vivamos una ciudadanía responsable. Por eso he llamado a esta enseñanza una tarea de finanzas sanas en la tierra. Mañana hablaremos de las finanzas sanas en el cielo. Pero había que comenzar con lo cercano, las finanzas sanas en la tierra. Es de cristianos, es de seguidores de Jesús, es de amantes de Dios, ser buenos ciudadanos, pagar las deudas, pagar los impuestos, pagar lo que corresponde pagar y que si son muy malos y rateros es que Dios los juzgue. No nos vamos a poner el mismo papel que ellos. Recuerde que cuando Jesús dijo esas palabras, también había trampa, también había soborno, también había maldad en la humanidad y sin embargo, Él nos dio este principio. Si estamos en la tierra, seamos responsables de nuestras relaciones interpersonales en la sociedad. Vivamos una ciudadanía responsable. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.